Buenos días compañeros, mi nombre es Marisol Buitrago y vamos a hablar de la absorción de gases en sólidos. Entonces, este estudio es importante ya que, como hemos visto en cursos pasados, digamos en la síntesis orgánica como la hidrogenación, esos son mecanismos que permiten reaccionar gases con sólidos. También se puede ver, digamos, cuando se utiliza la eliminación de olores desagradables en habitaciones o para el funcionamiento de máscaras de gas o para medir las dimensiones de las partículas en el polvo. Entonces, primero vamos a tener en claro dos diferencias, la absorción y la adsorción. La absorción tiene que ver con que el gas penetra a través del volumen del sólido y la adsorción tiene que ver con que el gas se retiene en la superficie del sólido, no entra. Entonces, como vamos a hablar en este caso es de adsorción, lo que vamos a ver es otras dos definiciones que serían el adsorbente y el absorbato. El adsorbente es un sólido sobre cuya superficie ocurre la absorción y el adsorbato es el gas absorbido. Entonces, existen dos tipos de absorción, la química y la física. Entonces, en la química, las moléculas del gas se mantienen unidas a la superficie mediante enlaces químicos, los cuales son causados por una reacción química en la superficie del sólido, es una reacción química entre el gas y el sólido. Mientras que en la física, las moléculas del gas se mantienen unidas a la superficie mediante fuerzas intermoleculares de Van der Waals. Entonces, como en la química son reacciones químicas, pues este tipo de absorción es específica, depende de cada gas y depende de cómo reaccione con el sólido. Mientras que en la física tiene que ver más que todo con fuerzas de atracción, por lo tanto no es específica. Muchos gases pueden absorberse al sólido. Entonces, digamos, en la quimisorción, el cambio en la entalpía va a tener un mayor rango que en la fisisorción, como se pueden dar cuenta. Esto tiene que ver con que en la química, como son reacciones químicas, podemos tener reacciones que liberan o absorben calor, mientras que en la fisisorción solamente son fuerzas de atracción. Entonces, si son reacciones endotérmicas o exotérmicas, deberíamos en teoría tener un rango positivo hasta el negativo, pero en este caso no se da. ¿Por qué? Porque si miramos la ecuación de Gibbs, nos damos cuenta de que el cambio en la entropía tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque se va a pasar de un sistema de mayor desorden, que serían las partículas del gas en toda la superficie, o sea, en todo el área que tienen, todo el espacio, a que estén absorbidas en un lugar específico dentro del sólido. Por eso es que el delta D se va a ser negativo y si queremos que la reacción se dé, el delta G va a tener que ser negativo y para que estos dos sean negativos, el delta H tiene que ser sí o sí negativo, o sea, exotérmico. También otra diferencia entre la quimisorción y la fisisorción es que en la quimisorción solamente se puede generar una monocapa, o sea, solamente una capa del gas. ¿Por qué? Porque como es una reacción química, solamente van a formarse una capa si reacciona el sólido con el gas. Mientras que en la fisisorción pueden haber multicapas, ya que como son fuerzas de interacción, puede existir fuerzas de interacción entre partículas del mismo gas o también entre el sólido y el gas. Entonces, ahorita lo que se quiso fue graficar matemáticamente o generar una ecuación la cual moldeaba este comportamiento, que son las isotermas de absorción. Entonces, ¿cómo funcionan las isotermas? Pues lo que se pretende en el experimento es de que haya un sólido que esté limpio de cualquier un baño a temperatura constante, por eso es isoterma, y va a pasar a través de una válvula el gas en cuestión. Entonces, lo que se quiere hacer en este experimento es calcular la presión, digamos, del gas que se le va a agregar al sólido, que se va a absorber en el sólido, cómo varía esta presión con la absorción del sólido con el gas. Entonces, lo que se hace es que con la ecuación del gas ideal se calcula los números de moles que van agregando al sólido y ya después con cálculo se mira el volumen que este ocupa. Entonces de este lado salen, de esta manera salen las isotermas de absorción, como se puede ver la tipo 1 y la tipo 2, que son las de arriba. La tipo 1 corresponde a la quimisorción, ya que como sabemos solamente puede existir una monocapa, por lo que al absorber el gas sobre el sólido ya va a haber un punto en el que la superficie del sólido va a estar cubierta y no puede absorber más, como se ve en la gráfica. Mientras que en la fisisorción, pues simplemente como se puede generar multicapas, pues siempre se va a terminar haciendo interacciones, por lo que esta absorción puede seguir subiendo. También se tienen otros tipos de isotermas como se ve abajo, la tipo 1, la tipo 2 que ya vimos, la 3, la 4 y la 5, que son diferentes casos, pero las más estudiadas serían la tipo 1 y la tipo 2. Entonces, el primer científico, la primera persona que quiso modelar matemáticamente esta interacción fue Langmuir, el cual obtuvo la ecuación de la isoterma con un modelo simple de una superficie sólida.
Un modelo simple significa que el sólido va a tener una superficie uniforme, que las moléculas absorbidas no interactúan entre sí, que solo se absorbe una monocapa y que las moléculas absorbidas se localizan en sitios específicos. Lo que él quiso hacer fue calcular la velocidad de adsorción y de desorción del gas con el sólido. Adsorción significa pues que el gas se coloca sobre la superficie del sólido y la desorción es el evento contrario, que es cuando el gas se libera a la superficie del sólido. Entonces lo que él vio fue que la velocidad de adsorción es directamente proporcional a A y A representa la tasa de adsorción de sitios no ocupados. Entonces también se dio cuenta que A es directamente proporcional a la presión por 1 menos teta. Teta que significa la fracción de sitios de absorción ocupados. Como queremos ver los sitios que no están ocupados, por eso se resta al 1. N es el número de sitios sobre una superficie sólida descubierta. Entonces ya con esta proporcionalidad pues se introdujo una constante para poder hallar la velocidad de absorción. Lo mismo pasa con la velocidad de desorción, pero esta es directamente proporcional a teta por n, o sea, la fracción de sitios de absorción ocupados por el número de sitios sobre una superficie sólida descubierta. Luego se igualaron las velocidades. ¿Por qué? Porque se quería calcular cómo el gas interactuaba con el sólido cuando ya estaba en equilibrio, cuando ya no habían más absorciones ni desorciones. Por lo tanto, se igualan y se despeja teta. Entonces se da cuenta de que teta es igual a BP sobre 1 más BP, siendo B, dependiendo de la temperatura, la constante de adsorción sobre la constante de desorción. Entonces, como se puede ver, él relacionó teta, que son los sitios de adsorción ocupados, con B sobre Bmol. B es el volumen ocupado del gas en la superficie del sólido y Bmol es el volumen absorbido en el límite de presión alta cuando la monocapa cubre una superficie completa, o sea, el volumen de la monocapa. Entonces, estos B sobre Bmol se igualó con la ecuación que anteriormente encontramos y esta ya sería la ecuación de la isoterma de Langmuir, que corresponde a la isoterma tipo 1 como se ve en la imagen. Entonces, de aquí que sacamos que lo que se descubrió o lo que se hace matemáticamente es de que esta ecuación de la isoterma, cuando la presión es muy baja, o sea, cuando la presión tiende a 0, simplemente se desprecia el denominador y genera una relación lineal entre teta, B y P. También se puede ver en la imagen de la izquierda que si graficamos la presión del gas sobre teta, que serían los sitios de absorción ocupados, se puede ver que a mayor aumento de B, teta va a tender a 1. ¿Por qué? Como sabemos, B es la constante de absorción sobre desorción. Si B aumenta, significa que más moléculas del gas se van a absorber sobre la superficie del sólido. ¿Qué significa esto? Que los sitios de absorción ocupados van a ser mayores, por eso aumenta. También podemos ver en la figura de la derecha que en este caso, dependiendo de la temperatura que se tiene, la absorción del gas varía. Eso también se puede ver en la ecuación, ya que como dije, B depende de la temperatura. También esta ecuación se puede comprobar o se puede utilizar cuando lo que hacemos es linealizar los datos, como haciendo la inversa de la ecuación de la derecha, y si esto nos da una línea recta, significa que estos valores o esta ecuación se puede utilizar en nuestra experimentación. Entonces, esta fue la isoterma de Langmuir para un gas en específico, pero ahorita la vamos a ver adecuada para dos gases. Entonces, primero hay que tener claro dos cosas, la adsorción no disociativa o molecular y la adsorción disociativa. La adsorción no disociativa tiene que ver con especies que se quimisorben sin disociación, o sea, que hacen enlaces entre el sólido y el gas, pero el gas no se degrada de ninguna manera o no genera unos enlaces que cambien su estructura química. Mientras que la disociativa sí se van a disociar. Entonces, como se puede ver en la imagen, en la absorción disociativa, A2 que está en gas se absorbe y se generan dos moléculas de A. Entonces, en el caso de la absorción disociativa, lo que se ve es que teta va a tener valores ya de B y de P elevados a la 1 medio, o sea, una raíz. Mientras que en la absorción no disociativa se modela para gases A y B. Entonces, digamos, teta de A, vemos que en el denominador A, el gas A también va a depender de P. ¿Por qué? Porque A y B están en competencia para los sitios de unión con el sólido. Aquí ocurre un problema ya que la mayoría de las suposiciones de Langmuir son falsas, ya que las superficies de la mayoría de sólidos no son uniformes y la velocidad de desorción depende de la ubicación de la molécula. Entonces por eso existen otras ecuaciones que modelan estas interacciones. Esta sería, digamos, la isoterma de Freundlich, la cual se utiliza para permitir varios tipos de sitios de absorción en el sólido, cada uno con un calor de absorción diferente. La isoterma de Freundlich no es válida para presiones muy altas, pero con frecuencia es más exacta que la isoterma de Langmuir para presiones intermedias.
Entonces lo que se hace es que se dice que B es igual a K por P elevado a la A. Entonces donde K y A son constantes que se hallan con la gráfica. Lo que hay que hacer es aplicar la ley de los logaritmos para poder linealizar estos datos. Entonces la gráfica con la pendiente encontraríamos A. Luego, estas ecuaciones que se mostraron son para modelar isotermas de tipo 1, o sea, lo que tiene que ver con la quimisorción solamente de una capa, mientras que esta, propuesta por Brunauer, M y Teller, lo que hicieron fue que la utilizaron para hacer un isoterma tipo 2. Acordémonos que el isoterma tipo 2 tiene que ver con generaciones de multicapas. Entonces lo que generan aquí es una ecuación en la cual las constantes C y B de monocapa se obtienen de la pendiente y la ordenada al origen de la gráfica de los recuadros. Entonces se puede ver, digamos, aquí en los cuadrados, el eje Y sería P sobre volumen por P asterisco. P asterisco no es P pura, sino que en este caso es la presión de vapor cuando el absorbente está saturado con el vapor del adsorbato, o sea, cuando ya el adsorbato cubre totalmente este sólido y menos P, que sería la presión del gas cuando este es absorbido. Y lo que se ve en el lado derecho, P sobre P asterisco. Entonces, si se generan estos datos en una gráfica, se puede conocer C y B mon, B de la monocapa. Entonces, después de que se conocen estos valores, se conoce el número de moléculas necesarias para formar una monocapa y se puede calcular el área superficial del absorbente sólido mediante un valor estimado para el área superficial ocupada por una molécula absorbida. Importante aquí es saber que la absorción es casi siempre exotérmica, como ya dije. Entonces, conforme aumenta la temperatura, la cantidad absorbida a una presión dada casi siempre disminuye, por el principio de Le Chatelier que hemos visto. Entonces, aquí en un gas ideal se puede determinar una relación entre estas variables donde el cambio de la entalpía de A se refiere a la diferencial molar de absorción y HA depende del grado de recubrimiento de la superficie. Esto es semejante a la ecuación de Clausius-Clapeyron, como la que ven acá, para la presión de vapor en un sólido o un líquido en equilibrio con un gas ideal. Lo que podemos ver aquí es que sabemos que delta de H es exotérmico, por lo que aumentar la temperatura va a favorecer la separación del gas con el sólido, como se puede ver en la figura 16,26, que al aumentar la temperatura la absorción disminuye. La cantidad de menos HA tiene que ver con el calor isostérico de absorción. Isostérico se refiere a que es a una teta constante, o sea, un sitio de absorción ocupado constante. Lo que se ha visto experimentalmente es que HA suele disminuir de manera significativa cuando teta aumenta. Esto ocurre porque los sitios de enlace más fuertes tienden a llenarse primero y porque las repulsiones entre especies absorbidas aumentan conforme crece teta. Bueno, y ya con esto espero que les haya quedado todo muy claro y que les haya gustado el video.